Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Mira qué puntada más bonita vamos a realizar para nuestra chaquetita de verano. Bueno, pues el material, vamos a empezar por ahí. El material que estoy utilizando es una cinta de fantasía en un tono verde, menta con oro y un beige clarito con oro. Esta cinta es poliamida hidralón, ¿vale? Es la composición que tiene. Y se trabaja con un gancho del 2,5 al 3,5. Yo lo estoy trabajando con un 2,5 porque quiero que me quede cerradito el punto. Bueno, pues como veis, esto luego lo vamos a colocar un poquito con vapor para que se vean bien los motivos. De aquí más planito, que no se nos rice. Y como veis, lo que vamos a realizar es muy sencillito porque son unos granny que van con 3 vueltas nada más. Y que mirad qué bonitos quedan. Luego los vamos a ir uniendo. Os voy a enseñar cómo se hace el granny, cómo se unen los granny. Yo ya tengo la espalda y parte de un delantero. Entonces mi espalda, ahora te doy medida. Yo he necesitado 5 motivos de ancho por 4 de largo. Aquí tengo una parte del delantero. Tendríamos que hacer después, o sea, estamos hablando de 5 por 4, 20 motivos para la espalda. Después haremos 4 de largo, otros 4 de largo, serían 8 y 8, 16 para los delanteros. Y las mangas llevarán 3 de contorno por 4. ¿Vale? Yo esto lo he medido y yo creo que con 4 de largo tenemos bien. Vale, pues entonces serían 3 por 4, 12 más 12, 24 más. Ya llevo, creo que son 60 motivos. Los vamos a ir uniendo a la vez. Luego me vais a preguntar, ¿y si yo hago los motivos, cómo los uno después? No me preguntéis eso porque aquí tenemos unos espacios que sería un rollo tener que estar uniéndolo independientemente una vez hecho, ¿eh? Quédate viendo cómo se hacen las uniones, que es muy sencillo y te ahorras trabajo. Yo además he ido hasta rematando hebras para encontrarme ya el trabajo hecho al final. ¿Qué me faltaría? Me faltaría, por este será mi cuello, ¿vale? Entonces aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Me faltarían 2 y otros 2 porque será el que me una, ¿vale? Para que te hagas una idea. Será el que me haga el cierre aquí del hombro. Aquí me faltaría otro. ¿Vale? Y luego ya la manga, como aquí tengo uno extra, me lo voy a encontrar aquí también. Pues la manga serían 1, 2 y 3. Esto irá cerrado aquí y este será el espacio de la manga. Yo lo creo que será suficiente, ¿eh? Estoy casi segura. Yo creo que sí. Bueno, os voy a dar medida. Lo voy a poner del derecho. Unos 50 centímetros de ancho tengo yo y ahora mismo como unos 40 de largo. Aunque después tendremos que hacerle algo más en el largo. Para más talla, yo me iría a un material un poquito más grueso y no lo trabajaría con un 2,5, lo trabajaría con un 3,5. Te va a dar más talla. Porque hacer más cantidad de granny, si es para mucha más talla, pues tendrás que tener en cuenta que igual dejarías 3 y 3 en vez de 2. 3, 3, 6 y uno aquí en el centro, 7. ¿Vale? Y ya pues tienes más. Y la manga pues la podrías hacer con 5. Sería un 2, 3 el del hombro, 4 y 5. Esa sería otra opción. Pero claro, para una talla SML yo ajustaría con el número de gancho y en el material. Ya para más de XL, lo que te estoy comentando, 7 de ancho, el largo que tú quieras, y para la manga 5. Vale, pues vamos a empezar trabajando ya el motivo y os enseño cómo hacer el motivo y las uniones, porque la disposición ya os la he explicado,
¿vale? Así que yo voy a ir trabajando, voy a ir uniendo, os voy a ir enseñando, pero ya vais a ver que es muy fácil. Bueno, algo que os quiero comentar también. Yo compré suficiente material, no os puedo decir dónde ni nada porque no lo podríais comprar. Esto es comprado al mayor, ¿vale? Y yo tengo licencia y lo puedo hacer. Entonces yo compré más cantidad para tener la opción de poderos ofrecer a vosotros también que lo hagáis con el mismo material que yo. Pero ya he vendido 3 kits. O sea, antes de que salga el vídeo, yo ya, porque tengo muchas de mis seguidores que ya me piden por adelantado y se lo enseñé y ya lo tienen en su casa. Pero creo que me queda para 1 o 2 kits más. Entonces, si estás interesada en este material, solo tienes que ponerte en contacto conmigo a través de mis redes sociales, a través de mensaje privado en Facebook o Instagram. ¿Vale? Y ya te comento si me queda o no me queda o si tengo la posibilidad de volverlo a conseguir para ti. Que yo creo que sí. Así que solo tienes que ponerte en contacto conmigo. Bueno, vamos a empezar a trabajar la vuelta número 1, que yo la he trabajado en color menta. En mi granny va a predominar el color menta, pero también se podría hacer al contrario. De hecho, una seguidora lo va a hacer al contrario. ¿Vale? Le he mandado material, más cantidad del beige, para que quede el verde dentro. Y también queda muy bonito, porque hice la muestra y queda también muy bonito. Puedes elegir cómo hacerlo. Vale, empezamos haciendo un nudo de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a la primera cadena, hago un deslizado, una cadenita. Y dentro del anillo voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy al primer punto y hago un deslizado, cierro la vuelta. Ahora van 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Esta es la que voy a contar como vuelta número 1, ¿vale? Esta es la base de preparación. Tengo 5 cadenas que equivalen a un punto alto triple. Ahora hago 2 lazadas para hacer un punto alto doble en el mismo sitio. 1 y 2 sacadas. Y 2 puntos altos en el mismo sitio. Van 1 y 2. Ahora tengo 4 anillitas en el gancho y voy sacando de 2 en 2. 1, 2 y 3 veces. Tengo una hojita. Ahora hago 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. 1, 2, 3 lazadas. Me voy al siguiente punto, hago un punto alto triple, pero sin terminar. 1, 2 y 3 veces. Saco. Me quedan 2 anillas en el gancho. 1, 2, 3. Vuelvo a entrar, pero no en el punto, sino aquí arribita. Aquí. Y hago 1, 2 y 3. Me quedan 3 anillas en el gancho, lo cierro todo. Y esta es la secuencia que se repite: hoja, ojito, hoja, ojito, ¿vale? Ahora van 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora toca hoja. 3 lazadas para hacer punto alto triple en el siguiente punto. 1, 2, 3 sacadas, 1, 2 lazadas en el mismo punto, 1, 2 veces y ahora van 2 puntos altos. 1 y 2. Hemos trabajado ahí 4 puntos. Tengo 5 lazadas en el gancho y voy sacando 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Por qué aquí 4 y aquí 3? Porque aquí teníamos las cadenas, recordad, no teníamos el punto. Ahora vuelvo a repetir
8 cadenas y el ojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 en el siguiente punto. 1, 2, 3 a cada. 1, 2, 3. Me vengo aquí, arribita en el punto. 1, 2, 3 y cierro todo. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y repito la hoja. Me van a quedar 4 hojas y 4 ojitos. 1, 2, 3. Me voy al siguiente punto. 1, 2, 3. Doble lazada en el mismo punto. 1, 2. Una lazada en el mismo punto. 1. Una lazada en el mismo punto. 1. Y ahora voy cerrando la hoja de 2 en 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ahora va el ojito en el siguiente punto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, 3. Cierro todo. Vale, tenemos 1, 2, 3 hojitas, 1, 2, 3 ojitos. Ahora van 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Voy a hacer mi última hoja. En el siguiente punto. 1, 2, 3. Doble lazada. En el mismo sitio. 1, 2. Una lazada. 1. Y una lazada. 1. Cierro de 2 en 2. 1, 2, 3 y 4 veces. Y de nuevo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Mi último ojito. Aquí, donde hicimos la cadena, que es como un punto. Por eso he hecho 7 puntos en vez de 8, ¿eh? Porque la cadena la cuento como punto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí entro y hago 1, 2, 3. Cierro todo. Voy a ir preparando. Bueno, puedo hacer ya las 8 cadenas y ahora preparo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me lo dejo aquí en espera. Vamos a coger el otro color. Este me lo voy a poner como a la derecha para que no me moleste ahora. Cojo el tono beige. Vamos a preparar un nudo aquí de inicio. ¿Vale? Lo dejo aquí un momentito. Retomo. Y ahora pasamos el color de esta forma. Entro aquí en la primera cadena. Me dejo la lazada por delante, por encimita. Y paso el color por ahí y por la lazada. Y ahora una cadenita para asegurarlo. Aseguro el verde un poquito. Aquí ajustamos un poquito el verde. ¿Vale? Y lo dejo en espera. Ese se queda ahí en espera. Cojo la colita del beige porque la voy a ir escondiendo. La colita esta. Y ahora dentro del espacio van 10 puntos dentro de los espacios, de todos. Pero en este primero vamos a hacer 11 porque uno se perderá después. Ahora después lo entenderéis. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Vale. Esta es como la vuelta 2 ya, ¿vale? Ahora, lazada. Perdón. Van 8 puntos bajos aquí
y subimos con otros 8 hacia arriba. Esto va todo en punto bajo, no hace falta echar lazada en ningún momento. Aquí va 1, vamos a hacer los 8 que van hacia abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Este lo voy a poner así al derecho para que veáis lo que he hecho. He bajado 8 puntos bajos y ahora voy a subir 8 puntos bajos. Para eso retomo. Tengo como que girar así para poder ir hacia arriba. Y en ese punto alto hago otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya estamos arribita. Lo voy a poner todo derechito. Busco mi primer punto. Aquí. Y cierro. El primero de los 8 que hice. Cierro con deslizado. Me voy al espacio y hago 10 puntos. Voy a aprovechar para seguir escondiendo colita que me queda todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a ver si está escondido. Sí. 8, 9 y 10. La hoja la salto y hago otros 10 en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vuelvo a repetir el motivo de relieve. Aquí entro y hago los 8 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy girando y me voy hacia arriba. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Busco mi primer punto, deslizo. Y ahora van 10 en cada espacio que me encuentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y de nuevo en el siguiente espacio otros 10. ¿Vale? 10. Hago el ojito con el motivo, van 10, 10 y el ojito. Y aquí mis últimos 10. Tengo mis últimos 10, voy al primer punto, aquí, hago un deslizado. A mí me gusta hacer 2 cadenas. Paso, lo voy a ajustar un poquito. Este color ya, de momento no nos va a hacer falta hasta el siguiente motivo, hasta la siguiente granny. Así que me voy a llevar la hebrita hacia adentro para que no me moleste y después la remato. Aquí. Retomo el verde. De nuevo. Vale. Ahora me voy a ir a la hebrita, voy a trabajar en las hebritas de detrás.
Aquí tengo 10 hebritas en cada espacio. Hicimos aquí 11, pero es que se queda escondido con este deslizado que hemos hecho aquí, y al tirarle bien se te va a quedar escondidito. Por eso hice uno más. Entonces yo me voy a este, al que tengo visible aquí, a la hebra de detrás. Es como si entrara entonces en el segundo punto aquí. Hago una cadenita y voy a trabajar 1 en la hebra de detrás del siguiente, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto, lazada, hago un medio punto alto, lazada y en el mismo punto un punto alto. Ahí hemos hecho 2 puntos. Lazada. Ahora en el siguiente punto hago al contrario, un punto alto, lazada y en el mismo punto un medio punto. ¿Vale? Esto es lo que se trabaja como en el centro de esos 10 puntos, y ahora me quedan 4 puntos que los voy a trabajar en puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta sería ya mi tercera vuelta y última, ¿vale? Ahora voy a hacer de nuevo aquí 4 puntos bajos. Mi primer punto es este. Hago 1, 2, 3 y 4. Y atentas porque ahora vamos a hacer la primera esquina. Las esquinas coinciden siempre. Vamos a tener el motivo este bonito debajo en el centro de la esquina. Vamos a tener 4 puntos bajos y 4 puntos bajos, ¿vale? Siempre, o sea que aquí va a volver a pasar aquí y aquí. Ahora voy a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Voy a dejar así estirando un poquito y me vengo hacia acá 8 puntos, pero yo lo que hago es contar 4. Aquí en vez de contar desde aquí 8, cuento desde aquí 1, 2, 3, 4. Entro. Paso la lazada por aquí. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Lazada. Ahora cuento desde allí para acá. 1, 2, 3 y en la cuarta cadena hago 1, 2 y 3 sacadas, lo cierro todo. Van 1, 2 y 3. Hemos hecho aquí un punto puff. Vamos a hacer otro en el mismo sitio, en la misma cadena. 1, cargo, 2, cargo y 3. Cierro. 1, 2, 3 cadenas. Ya tengo mi esquinita aquí. Voy a bajar. Mira, aquí en el punto bajo, entrando así, atravesando el punto bajo, hago un deslizado. Y ahora voy a continuar con el patrón. Ahora toca hacer en este siguiente punto, siempre en la hebra de detrás, medio punto alto y en el mismo sitio un punto alto. En el siguiente un punto alto y en el mismo sitio un medio punto alto. Y ahora irían 4 puntos bajos y 4 puntos bajos del siguiente, o sea, del siguiente espacio, serían un total de 8 puntos bajos. Van 1, 2, 3, aquí van 4 y ahora van otros 4. 1, 2, 3 y 4. Voy a repetir el medio punto y el punto alto y el medio punto. Ahora va. Medio punto, punto alto en el mismo sitio. En el siguiente punto, punto alto, medio punto. Y ahora van 8, 4 y 4 puntos bajos. Y como tengo un motivo, ya me volveré con las 7 cadenas para hacer otra esquina. 1, 2, 3, 4 y aquí, mi primer punto, 1, 2, 3 y 4. Van las 7 cadenas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estiro un poquito, cuento 1, 2, 3 en el cuarto, pasamos por ahí y hago 1, 2, 3 y mi esquina, 1, 2, 3 en la cuarta cadena, 1, 2, 3, cierro todo, 1, 2, 3 cadenas, repito en la misma cadena el punto puff, 1, 2, 3, cierro todo, 1, 2, 3, me bajo aquí al punto bajo, el último que hice, hago un deslizado. Ya tenemos 2 esquinas. Y esto es lo que repetimos por todos los lados, hasta que me queden las 4 esquinas. Ahora hago lazada, entro en el siguiente punto y hago un medio punto y en el mismo punto un punto alto. En el siguiente punto, a ver que no lo veo bien, aquí, me queda chiquitín, un punto alto y un medio punto. Ahora van 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y otros 4, 1, 2, 3, 4, tengo que llegar hasta aquí para poder hacer aquí la esquina, entonces sigo con el patrón, medio punto, punto alto en el mismo sitio, punto alto, medio punto, ahora van los 8, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estiro. 1, 2, 3, 4. Paso 1, 2, 3, cadena o lazada, perdón. 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena, 1, 2, 3. Cierro todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cierro todo. 1, 2, 3. Bajo, hago un deslizado y repito todo otra vez. Ya tengo 3 esquinitas, voy hacia la cuarta. Aquí, medio punto, punto alto, medio punto, 4 puntos bajos, medio punto, punto alto, medio punto, 4 puntos bajos, vuelvo con 7, hago mi esquina y termino haciendo el medio punto, punto alto. Bueno, aquí nos vemos después de la esquinita, ¿vale? Voy a adelantar todo esto. He completado la otra esquina, ya tengo las 4 esquinas. Me falta terminar aquí con el medio y el punto alto en el mismo sitio, el punto alto y el medio punto, y por último 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Ya hemos terminado aquí en el primer punto que hicimos. Voy a hacer un deslizado, 2 cadenas, corto la hebra y remato mi granny, porque eso que te encuentras ya después, que da mucho coraje encontrar tanto que rematar, por lo menos a mí, ¿eh? Vale, pues aquí
vuelvo a pasar hacia adentro. Tenéis un mecherito preparado porque este material se quema muy bien, no deja feo, no deja negro ni nada y se nos va a quedar mejor. Ahora empiezo con estas dos hebritas que me dejé aquí esta colita de haberla cortado antes cuando terminé con el color. Entonces aquí hago un nudito, no aprieto demasiado. En el segundo aprieto un poquito más y en el tercero ya aprieto del todo. Bien justito. Voy a cortar casi a ras. Mecherito, prendo un poco y pego. Ahora, esta como está escondida y no es un anillo mágico, lo hicimos con cadena y se queda asegurado y además está escondidita, la puedo cortar y quemar. Vale, pues lo tenemos. Tenemos una de las piezas hechas. Vamos haciendo piezas y vamos uniendo piezas. La cantidad que necesite. ¿Cuál es mi medida? Sale fácil el cálculo de cada granny, que también me preguntáis mucho las medidas de los granny. Bueno, en mi caso, este granny mide 10 centímetros, porque daros cuenta que tengo un ancho de espalda de 50 centímetros y tengo 5 granny, son 10 centímetros por granny. En mi caso, ¿lo podrías hacer más grande? Pues no, porque no se me ocurre, a no ser que tú hicieras toda esta zona en vez de en punto bajo, en punto alto, y todo esto de dentro ya daría más igual que lo hicieras en punto bajo. Entonces ahí sería ya más grande y esta zona donde tenemos los puntos bajos, dejarla como está. De esa forma te va a quedar esto como más visible y un poquito te va a crecer el granny. Pero bueno, yo creo que la forma de adaptar es como te dije al inicio mejor, ¿vale? Utilizando más gancho o haciendo más motivos. Pero hacer exactamente igual el motivo, aunque puedes hacer tus pruebas y ver. Bueno, voy a avanzar otro casi por completo porque podría hacer completas dos esquinas y ya la tercera y la cuarta sería la que unirían aquí. Después también te vas a encontrar que tienes que ir uniendo cuando tú tengas, por ejemplo, aquí, ¿vale? Este sería vamos a suponer que este es mi delantero, ¿no? Bueno, pues yo voy a tener que unir, hago mi delantero con mis 4 de largo y ahora tengo que seguir un poquito con el ancho, ¿no? Vale, otra hilera más con el ancho. Bueno, pues haría uno, que sería el que uniría aquí a estas dos esquinas, pero el siguiente me tendría que unir aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, me está uniendo 1, 2, 1, 2 y 3 veces. ¿Vale? Entonces empezaría haciendo una esquina entera y luego ya con las otras 3 haría la unión. Pero la forma de unir siempre va a ser la misma. Aquí igual y aquí igual. Bueno, voy a avanzar, como te digo, uno para podértelo explicar cómo uniríamos a dos, porque yo en este caso, por ejemplo, como necesito, luego es el delantero y el que va aquí, este sí lo podría unir ya, pero el de abajo me lo dejo reservado para unir ya a la espalda también. A ver, voy a coger la espalda y te indico. Espalda que sería 5 por 4 de largo. Bueno, pues vamos a suponer, tú haces tu espalda. Lo primero que tienes que hacer es tu espalda. Vas haciendo un granny, lo tengo puesto del revés, ¿eh? Haces uno completo como acabamos de hacer ahora. El primero lo tienes que hacer entero y ya. El siguiente unes aquí, unes aquí, unes aquí, así hasta que tienes 5. La segunda banda de granny. Tendrías que hacer el granny uniéndolo aquí nada más. El siguiente granny lo vas a unir aquí, aquí y aquí. Y así. Y el siguiente granny aquí, aquí y aquí. Que como veis vas a ir uniendo en las esquinas, pues en el centro, donde siempre unes en el mismo sitio aquí. Se te forma este dibujito tan mono. Tienes tu segunda banda, tu tercera y tu cuarta, vale, pues tienes tu espalda. Empiezas a hacer tu tira del delantero. Tu tira del delantero, que si es como la mía, va de 4 de largo. Esta es la que iría aquí dentro. Aquí no va, aquí es cuello, y aquí va también, ¿no? Entonces haría una y 2 tiras, entera de 4.
Y ahora, ¿cómo lo unimos al cuerpo? Primero, antes de nada, haciendo uno que me una las esquinas, tendría que hacer este, que cuando lo voy haciendo ya desde la primera esquina tengo que ir uniendo, porque tengo que unir al delantero estas dos y a la espalda los otros dos. Y entonces me quedaría hombro. Tendría que hacer otro y hacerlo aquí también. ¿Vale? Y ya el siguiente, el siguiente, por eso te digo que esto me lo reservo, porque ahora ya el siguiente que va aquí, como yo aquí uniría aquí arribita, aquí, y ya aquí y aquí, porque tengo que cerrar ya con la espalda. ¿Vale? Y aquí se me queda el espacio, con lo cual este que va aquí no cierra, solo cierra en el hombro de aquí arriba. Y cerraría también en la esquinita de aquí abajo. Pero la parte del centro iría sin cerrar, porque es el espacio de la manga junto con el otro que está aquí arriba. Vale, pero a partir del segundo, del siguiente, o sea, sería como 1, 2, el del hombro que va en mitad, más este que va entero. Ya aquí los otros tres que me quedan hacia abajo, 1, 2 y 3, esos van cerrados. La tira de delantero de 4 que he hecho, 1, 2 y 3, ¿vale? A partir del tercero, irían unidos a estas dos esquinas, a la de la espalda, a estas dos esquinas, arriba y a la de la espalda. A las dos esquinas, arriba y aquí. Ya por abajo no, porque es mi parte de abajo. Hago lo mismo en el otro lado. Y después ya me quedaría mi espacio de manga con mis 3 granny, el del delantero, el de la espalda y el del hombro que está aquí. E iría haciendo granny. Serían 3, 1, 2 y 3, cerrándolos en total hacia abajo. Entonces el primero que yo hago, cierro aquí y aquí. El segundo cierra aquí y aquí. Y el tercero cierra aquí y aquí. Todo por completo, los lados y las esquinas. ¿Vale? Para ir creando el tubito hacia abajo de la manga. Bueno, voy a hacer, como os digo, otro para enseñaros cómo se hacen las uniones. Y que quizá, y así ya aprendemos a unir el hombro. Voy a hacerlo y voy a unir el hombro, ¿vale? Bueno, no, perdón. Bueno, sí, pero lo tengo que poner a este lado, porque ya este no me da la opción de ver unir aquí, por eso es, más que nada. Entonces, este que va aquí, sí, lo puedo hacer. Voy a hacer otro que me va a unir esta esquina, y me va a unir ya a la espalda. Y ya me dejo esta parte así cerrada, para que vaya cogiendo forma. Luego haré la misma tira y haré lo mismo aquí, ya iré añadiendo hacia allá y hacia allá. O sea, el resto ya de costado que me queda, de manga y hacia el otro lado. Y se trabajaría la pieza súper rapidito, de esta forma. Y también nos la podemos ir probando mejor y todo. Vale, pues venga, vamos a hacerlo. Bueno, voy aquí ya por la vuelta número 3. Recordad que esta no la contamos. La última vuelta ya. Y puedes avanzar toda esta parte hasta quedarte aquí en estos 4 puntos de acá, donde tienes que hacer las 7 cadenas. Haces las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te viene 1, 2, 3, 4. Pasa aquí. 1, 2, 3. Y voy a hacer la media esquina. 1, 2, 3 en el cuarto. Aquí. 1. 2 y 3. Cierro y ahora ya aprovecho, hago 2 cadenas nada más en vez de 3, porque aprovecho para hacer la unión ya. Mirad. Entonces voy a girar así, porque me va a venir mejor, yo creo. Voy a girar, tú tienes tu espalda mirándote del revés y el delantero que vas a unir mirándote del derecho. Y como voy a unir este ladito, ¿vale? Porque dijimos que este era para la manga, entonces yo uno.
puedo unir aquí, el siguiente aquí y los últimos dos en la espalda. Entonces ya empiezo aquí. Voy a hacerlo de esta forma mejor, entrando aquí en la cadenita del centro de las 3, deslizo 1 y 2 y voy a terminar de hacer la esquina. ¿Vale? Entonces estamos primero uniendo al delantero. Me voy a poner un poco más cómoda porque estoy aquí de pie para abarcar más cámara, pero es que no puedo porque al final no lo estoy haciendo igual de bien. Ya tengo mi primera unión, que es en la esquinita. Ahora vuelvo a hacer 2 cadenas. Perdón. 1 y 2 cadenitas. Voy a volver a unir aquí en la tercera cadenita. Deslizo 1 y 2 cadenas. Y me vengo a el punto bajo y hago un deslizado. Aquí. Vale, mira. ¿Qué hemos hecho? Hemos unido esquina con esquina y hemos unido las cadenitas que van aquí con las cadenitas que van en el otro lado, de justo después de la esquina. Ahora voy a seguir haciendo aquí el granny. Tengo que hacer un medio punto, un punto alto en el mismo sitio y ahora va un punto alto y un medio punto, pero hago el punto alto nada más de momento, 1 y 2 cadenas, me voy donde estoy uniendo y busco 1, 2, 3, porque es en el tercer punto y hago un deslizado, 1, 2 cadenas, me vuelvo al que estoy haciendo y completo este punto que tenía que hacer aquí un medio punto. Venga. ¿Veis lo que he hecho? Saltas un 2 y en el 3. Ahora, continúo haciendo aquí los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y otros 4. 1, 2, 3, 4. Ahora va medio punto, punto alto en el mismo sitio y este es el que une. Hago 2 cadenas, me vengo aquí detrás y aquí tengo que contar desde este punto que va después o sea, de los 4 que van hacia acá, ¿vale? Esto no los cuento para no contar tantos puntos. Entonces sería aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el punto número 6, que es ese punto alto. Después te tienen que quedar un punto alto y un punto medio antes de la unión esta, ¿vale? Ahí. Hago un deslizado, 2 cadenas y sigo aquí haciendo el granny. Me vengo otra vez al granny, me falta aquí que hacer todavía un punto alto y un medio punto en el mismo punto. Así. Continúo. Ahora aquí tengo que hacer 4 y 4 y la esquina. Venga. A ver, ¿estoy haciéndolo bien? 1, 2, 3, 4. En medio. Sí. Venga. Pues ahora va. 1, 2,
3. Ay, que otro que se me ha quedado escondido. 4, otros 4, 1, 2, 3, 4. Van 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estiro, cuento, 1, 2, 3, 4. O sea que te vienes al primero de los 8 que hiciste en punto bajo. Ahora van 1 y 2 cadenitas, porque vamos a unir, ¿dónde? A ver, que esto lo pongo así derechito que se vea. Tengo que unir aquí, a las cadenitas que van justo antes de la esquina. Que es lo que estoy haciendo ahora, esas cadenitas. Entonces, entro aquí en la tercera cadenita, hago un deslizado, hago 1 y 2 cadenas, me vuelvo al granny, cuento 1, 2, 3 en el cuarto, hago 1, 2, 3, cierro todo, 2 cadenas y ahora viene ya a la esquina, a la cadenita central de las 3. Yo estoy entrando en las cadenas, pero tú si quieres puedes entrar directamente en el espacio, ¿eh? Ahora de nuevo 2 cadenas, me vuelvo y termino completo la esquina que no la tengo terminada. 1, 2, 3, cierro todo. Como ya he terminado la unión, voy a hacer aquí una cadenita para que no se me vaya. Ya hemos cerrado a lo que tenía que cerrar de este lado, de esquina a esquina. Entonces voy a completar hasta llegar aquí a la otra esquinita, que será la que cierre ya con la espalda. Ya hemos unido al delantero. Ahora tengo que hacer entonces 3, porque ya no tengo que hacer la unión. Voy a seguir hasta la otra esquina. Así. Aquí tengo que hacer medio, un punto, medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Medio, un punto, medio, de nuevo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, paso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cierro y como esta esquina ya une, hago 2 cadenas en vez de 3, hago 2 y 1. Bueno, vamos a volvernos a ubicar, porque ahora tengo que ponerlo de nuevo así. Porque ahora tengo que unir aquí, a la espalda. Quedaba igual que hubiera empezado por la espalda, ¿eh? Entonces, como es a este, pues ahí busco la esquina. Y la esquina, como ya tiene otra unión con la otra esquina, pues tengo que buscar aquí. Aquí, en esta unión, aquí. Para que ahora estén 3 esquinas unidas juntas.
2 cadenas y termino la esquina. 1, 2, 3, cierro, 2 cadenas, me vengo aquí detrás al espacio de las 3 cadenas de detrás, que está justo después de la esquina, 2 cadenas y te viene aquí al punto donde tienes que hacer el deslizado y seguimos con el patrón. Medio, un punto, perdón, he hecho medio, un punto alto y ahora en el punto alto que va después hago las 2 cadenas, me voy aquí detrás, cuento 1, 2, en el tercero hago un deslizado, 2 cadenas y el medio punto que me está faltando aquí. Avanzo los 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora va medio punto. En el mismo punto un punto alto y ya va la unión. 1, 2 cadenas, me voy a donde estoy uniendo y tengo 2 opciones, cuento 1, o sea, aquí está la unión, pero a mí como que me cuesta verlo más aquí. 1, 1, 2 y 3. No, me cuesta más verlo, entonces yo me voy desde aquí. Cuento, aquí tiene que haber en puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues 2 más, 1, 2. Ahí. 1, 2. Y aquí me falta que en el siguiente punto tengo que hacer un punto alto y un medio punto. De nuevo los 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Ahora va a la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuento 1, 2, 3, 4. Paso 1, 2 y ya 1, porque aquí sí que hay que unir. Entonces 1 aquí al espacio, aquí tenemos las 2 esquinas, aquí hay una esquina, justo antes hay unas cadenas, aquí en el centro hago deslizo 1, 2 y voy a hacer la esquina. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cierro 1, 2, ahora sí uno la esquina, que es en, como aquí hay 2, en el centro de esas 2. Paso 1, 2, voy a terminar de hacer ya esta esquina y ya estaría unido 1, 2 y 3, el hombro. Cierro así que como he terminado, 1, 2, 3, ya no tengo que unir más, hago las 3 cadenitas, me voy aquí y termino ya lo que me queda, que es medio, un punto alto, en el siguiente un punto alto, medio y los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora hago un deslizado y corto la hebra. Tengo el hombro unido.
¿vale? Tengo parte del hombro unido, porque todavía me falta aquí otro, ¿eh? Entonces tengo el del hombro que se comparte con delantero y con espalda. 1, 2, 3, 4 para delantero. Este es el del hombro, ¿eh? 1, 2, 3, 4 para espalda. En total serían 4, 4, 8, 9 lo que va en esta tira. Tengo que hacer mi otra parte del delantero, vuelvo a explicarla. Vuelvo a hacer, pues si queréis ya directamente vas haciendo y vas uniendo aquí en el hombro, que es lo mismo. Unes esto, que harías uno que uniría. Aquí así lo puedes ver mejor, ¿vale? Que uniría aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Que ese será el que haga esto. Y ya estaría unido aquí. Y vas continuando. Este siguiente, teniendo en cuenta que va para la manga, iría unido aquí, aquí, aquí y aquí abajito, pero la parte de dentro no va porque es para la manga, igual que esta parte tampoco va. Y ya el siguiente o los siguientes tres sí que irían unidos arriba, al costado, abajo y aquí. O sea, todos los 4 lados irían cerrados, tanto por dentro como en las esquinas. El siguiente igual, todo. Y el último, menos abajo, todas las esquinas unen, pero la parte plana de dentro, esta no, porque está la apertura nuestra de abajo. ¿Vale? Entonces ya tendríamos un lado, haríamos el otro exactamente igual y luego iremos añadiendo la manga, que ahí te veré para que tú vayas visualizándolo mejor. He avanzado un poquito más para que podáis visualizar toda la explicación que os di antes del cierre de la manga. ¿Vale? Esto lo he puesto, bueno, pues para tener también la visión de que por aquí va mi otro delantero y este es mi espacio de cuello. Entonces por aquí va. Repito, van mis 5 de espalda de ancho por 4 de largo. Después de eso podéis ir poniendo 2 arribita de cada hombro que van compartidos con los delanteros, que son otros 4 de largo por 2 de ancho. Aquí tengo mis 2 del hombro de este lado que veis en cámara a mano izquierda. Esos 2 van unidos a espalda y a otros 2 que pondremos en delantero, pero teniendo en cuenta que este segundo va cogido a este lado, al de arriba del hombro y aquí abajito, a la esquinita de aquí abajito. O sea, a la esquina del primer granny de la espalda, porque el de arriba es el hombro. Va solo cogido en la esquina. Me queda ya cerrada la manga y tengo un espacio perfecto para mi brazo. Entonces, lo que es este lado no va cogido, no va unido. El primer granny de delantero y de espalda no van unidos, al igual que el del hombro, para que tengamos nuestro espacio. A partir de ahora sí ya tengo 1, 2 y 3 grannies más, que sí que irán unidos enteros. Ahora, el próximo que haga irá en la esquina, todo el lado, aquí en estas 3 esquinas que unen juntas, pongo mi cuarta esquina, todo el lado a la esquina, que aquí hay 2, la de atrás y la de adelante, más la que yo voy a poner, son 3. Todo el lado, porque estoy cerrando ya el costadito, la esquina y ya. Todo esto hasta, bueno, pues hasta el final sin unir porque todavía no tengo aquí nada. El siguiente sí que irá igual, aquí, aquí, aquí. Y el siguiente irá aquí, aquí y aquí. Lo de abajo no. O sea que siempre unimos sin el de abajo, porque el de abajo lo iremos acoplando después. Y en el último, como no hay más, pues ya está, se queda abierto. ¿Vale? Espero que lo estéis visualizando de esta forma mejor. Cuando complete un lado, hago el otro exactamente igual. Y una vez que ya tengamos los dos lados y tengamos como una especie de chalequito, bien podríamos dejarlo como chaleco o como chaqueta, que es el caso que yo voy a hacer.
¿qué hago? Pues aquí tengo 3 granny, 1, 2 y 3. Hago un granny, lo uno, la primera vez solo en dos esquinas, las otras dos van libres. Hago otro granny, 1, 1 y 2 y hago, perdón, ya me encuentro que tengo aquí uno, con lo cual ya tengo que unir un lado, ¿vale? Más arriba y hacia abajo y ya cerraré esos tres, con el último cerraremos la manga. Bueno, pues lo mismo, voy a hacer ahora, voy a continuar haciendo manga, voy a hacer estos tres de la manga para que lo visualices aún mejor, ¿vale? Y te voy a ir uniendo, el primero lo voy a unir porque lo vas a visualizar bien, y ya el segundo y el tercero te lo uno para que lo veas. Las uniones siempre se hacen igual. Vale, pues ya en la manga he puesto una pieza. ¿Veis? Tengo aquí el cierre de la manga. Esto es delantero y aquí que no está acabado todavía, el delantero. Pero como ya tengo cerrado, quería aprovechar para enseñaros. Entonces, ¿qué hago con el primer cuadradito? Pues engancho solo dos lados. Recordad que son tres. El segundo puedes avanzar, voy a ponerlo así para que se vea mejor. En el segundo puedes avanzar una esquina completa y todo un lado, porque van unidos, unidas van 3 esquinas y 3 lados, y libre va una esquina y un lado. Aquí, pues ya sabéis, voy a unir aquí y todo el lado, luego aquí la segunda vez y todo el lado, y aquí la tercera vez, y ya no tengo nada más donde unir, con lo cual ya habría terminado de unir. Así que aquí me voy a la cadenita central de la esquina y empiezo a unir. Ahí, esquina. La completo. Cierro 1, 2. Me vengo aquí a las cadenitas. 1, 1, 2. Ahora nos venimos aquí al punto y sigo, ¿vale? Porque esto ya está explicado. Ahora ya sabéis qué tengo que hacer. Medio. Un punto en el mismo sitio, un punto alto. Y en el siguiente punto alto es donde hago otra vez la unión. 2 cadenas. Me vengo aquí. Cuento un 2 en el tercero. 2 cadenas. Termino, que aquí me falta por hacer un medio punto. Ahora avanzo 8 puntos bajos. He avanzado los 8 puntos bajos, hago medio punto, un punto alto, y ahí es donde tengo que unir 2 cadenas. Cuento. Aquí tengo que contar 1, 2 y 3 en el tercero, ¿vale? Desde que tengo enganchado aquí la cadenita esta, cuentas en el tercero. 1, 2. Y ahora tengo que hacer el punto alto, el medio punto. Vuelvo a avanzar 8 puntos bajos. Y ahora hacemos 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Cuento 1, 2, 3, 4. Que en realidad son 8 lo que estamos saltando. Ahora hago 2 cadenas y vuelvo a unir aquí. Antes de la esquina en la cadenita. 1, 2. Voy a hacer media esquina. Y aquí la cuarta cadena. 1, 2, 3 sacadas. Cierro 2 cadenas. Busco las esquinas que están aquí unidas, 3. Y aquí en el centro, 1 está también, ya son 4 ahí. 1, 2. Tengo que ir moviéndome. Vale, ahora terminamos la esquina. 1,
perdón, 1, 2, 3, cierro 2 cadenas, me vengo aquí después de la esquina a las cadenitas, 1, 2, tengo que hacer el deslizado, 1, 2, tengo medio punto, un punto alto, y en el 3, en el punto alto, hago 1, 2, venga, voy buscando aquí donde después de la esquina tengo que unir, 1, 2, en el tercero, 1, 2, ahora tengo que completar el medio punto y vuelvo a hacer 8 puntos bajos, las 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuento estos 4 últimos, ¿vale? Si cuento desde aquí son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos cadenas. Busco por aquí. Ay, me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo. Es que no, perdón. Que todavía no vamos haciendo la esquina. Hemos avanzado 8, pero todavía tenemos que seguir, tenemos que hacer otra unión en la pared. El medio punto, perdón, ¿eh? El punto alto. Se me ha ido un poco. 2 cadenas. Y aquí miro, ¿dónde tengo conectado aquí? Pues 1, 2 y en el 3, 1, 2. Ahora tengo que hacer un segundo. Ahora tengo que hacer punto alto, medio punto. ¿Vale? Ahora sí ya van los 8 puntos bajos y ya haremos la esquina. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Venga, busco por aquí. Aquí tengo 2 esquinas unidas. Pues antes de la primera esquina, en las cadenas 1, 2, tengo que hacer media esquina, dos cadenas, en el centro de la unión de las esquinas, 2 cadenas, completamos, cierro y ya 1, 2, 3 porque ya no hay que unir más, ¿eh? Este ya estaría, solo me falta completar los puntos que tengo aquí sin hacer, medio, punto alto, medio, 4 puntos bajos. Me voy al primer, deslizo y corto. Y ya tenemos 2 de los 3 que hacen el círculo de la manga. Ya en este último es donde cerramos. ¿Veis? Pues en el último, 1,
toda la pared. Esquina, bueno, si queréis, a ver cómo lo haríamos para que... Porque las esquinas van todas, ¿eh? Simplemente va un lado, que es el de abajo, el que no va. Entonces ahora mismo tengo unido al delantero y al hombro. Y me falta el de la espalda. Y ese va todo. Ese es el que cierra la manga. Entonces, da igual por dónde empiece. Pero esta parte tiene que quedar libre. Entonces, si esta parte tiene que quedar libre, yo empezaría por aquí. Esquina, pared, esquina, pared, esquina, pared y esquina por último. Y ya tendríamos nuestra manga cerrada. ¿Vale? Lo voy a hacer y os lo enseño. Aquí tenemos ya la manga cerrada, ¿veis? Ahora solo tenemos que seguir haciendo lo mismo, todo el largo que necesitemos. Mirad. Tengo mi manga cerrada. Bueno, pues el largo se va haciendo y se va midiendo, te lo vas probando y donde tú veas que tienes un largo que te guste, pues ahí para. ¿Yo qué sigo haciendo ahora? Pues lo que tenía que haber hecho antes de hacer la manga. Lo que pasa que quería dejarme ya explicado esa parte. Quería dejármela explicada para que entendieras cómo. Pero como veis aquí, no sé si me entra bien, hasta abajo todavía tengo en este lateral estos tres que tengo que unir al delantero. O sea, cerrarlo aquí ya todo esto. Ya tendría un lado hecho. Y continuaría con el otro. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es... Me olvido ya de la manga porque yo simplemente te la quería explicar. Me olvido de ella. Voy a hacer estos tres. Y ya me dejo este ladito hecho. Voy a hacer aquí. Aquí me estarían faltando... tengo el del hombro y uno. Entonces me están faltando otros tres. Más el del hombro. Y ya dejarme este con el espacio de la manga, ¿vale? Y hacer estos tres como aquí. Bueno, pues como veis es muy fácil. Espero que lo estés entendiendo porque he ido explicando de esta forma para que lo visualizaras un poquito mejor. Si yo lo tengo ya montado todo no lo ves igual. Bueno, pues una vez que terminemos ya y tengamos la manga, ya nos vamos a ver en este momento, ¿vale? Yo ya te dejo tejiendo y nos veremos cuando tengamos ya todo completo, lo que es el cuerpo y manga. Para hacer la terminación, pues, de lo que tengamos que añadir de delantero y la terminación de que le demos a todo. Pues ya a los puñitos, al cuello, ¿vale? A la parte de abajo. El largo está correcto, yo no le voy a dar más largo, sí, la decoración que le vayamos a poner. Y bueno, que me está encantando, ¿eh? Hacerla es muy fácil y divertida de hacer. Mira qué bonito quedan hasta la zona de la unión. Es que parece otro motivo que estamos añadiendo y simplemente es la unión de la esquina. Así que bueno, pues ya estáis viendo el resultado y con este material que está quedando tan bonito. Y esta combinación de color. Te dejo tejiendo y nos vemos con ella lista. Tenemos ya todas las piezas montadas. Y finalmente en la manga no he dado 4 de largo, he dado 3. Mira, a partir de aquí y tengo 1, 2 y 3 de largo en cada manga. Bueno, pues ya vamos a terminar ya de crecer un poco aquí en delantero. Vamos a pasar desde delantero por todo el cuello y bajamos por delantero. Y vamos a hacer unas cuantas vueltas para crecer aquí un poquito en nuestra parte de delante, que nos está faltando porque recordad que hicimos 2 y 2, 4 y en la espalda tenemos 5, que es este. Entonces esto lo tenemos ahora que crecer. Vamos a dar una primera vuelta empezando por el delantero que tengo aquí a mi derecha porque voy a empezar del revés la primera vuelta para que después la siguiente me caiga del derecho y así, ¿vale? Y va a ser muy sencillita porque vamos a crear como una base un poquito más recta para luego dar una vuelta en punto alto. Vamos a añadir aquí en la esquinita la hebra, aquí. Hago una cadenita y un punto bajo. Y ahora separo con 2 cadenas y voy a ir haciendo de esta forma. Aquí tengo que hacer otro punto bajo en el espacio.
2 cadenas, me voy a ir a el punto alto, o sea que aquí salto un 2, 3 en el tercer punto, punto bajo, 1, 2 cadenas, salto un 2 en el tercero, un punto bajo, o sea que sería aquí donde tengo un 2, aquí. 1, 2, aquí salto 2, me voy, punto bajo, 1, 2, salto 2, punto bajo, 1, 2, salto 2, punto bajo, 1, 2, y ahora ya estamos aquí donde tenemos las esquinas. Es que estamos del revés, por eso estáis viendo ahí un poco más feo. Encimita de la hoja, punto bajo, 1, 2, y aquí en el centro, punto bajo. Entonces, en cada granny vamos a contar cuántos espacios tenemos para tener siempre los mismos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con este. A ver, tenemos que tener otros 8 hasta este centro. Contamos. 1, 2, aquí arribita de la flor. Tengo un espacio, 1, 2. Aquí me salto al punto alto. Aquí. Tengo 2 espacios, si veo que me queda muy grande, me queda un poquito antes. Aquí. 1, 2, salto 1, 2, aquí. Tengo ahora mismo desde la esquina 3 espacios, 2 cadenas, 4 espacios. ¿He saltado 2 o no lo estoy saltando bien? Un momentito. 1, 2, aquí. Aquí. Tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2. Salto 2. Tengo 5. 1, 2. Salto 2, tengo 6. 1, 2. Salto 2, tengo 7. 1, 2. Perdón. Entonces el 7 tiene que ser aquí, en la hojita. Tengo 7, 1, 2 y en el centro tengo el 8. No, a ver, si vamos bien. Desde la esquina, venga, contamos, desde la esquina tengo, que esta sería mi esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, después de la esquina tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venga, pues así vamos, ¿vale? Vamos así por todo. 1, 2. Vuelvo aquí a la flor. Tengo 1, 2. Salto 2. Tengo 2. 1, 2. Salto 2. Tengo. Aquí es que me tengo que ir un poco más para allá. No, ok. No, estaría bien. Aquí. 2. 1, 2. 3. 1, 2. Salto 2. 4. 1, 2. Salto 2. 5. 1, 2. 6. El 7 que es en la hoja. Pero aquí ¿qué pasa? Que aquí ¿qué pasa? Que es como una unión diferente. ¿Aquí me cae diferente o qué? Pues me cae como diferente, así que me tengo que buscar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este es el 8, ¿vale? Aquí. Vale, ya estoy aquí otra vez en el centro. Vamos así por todo.
Una vez completada esta primera vuelta, vamos a hacer la segunda en punto alto, así que subo con 3 cadenas para tener un punto alto aquí. Y dentro de los espacios vamos a hacer dos puntos altos. 1 y 2 en el primer espacio. Me salto al siguiente espacio de 2 cadenas y hago 2 puntos. Me salto al siguiente espacio de 2 cadenas y hago 2 puntos, y así todo el tiempo. Me salto al siguiente espacio. Y vamos así por todo. Esta vuelta la estaríamos haciendo del derecho. La vuelta, hace una cadenita, gira y ya empiezas haciendo 3 puntos bajos. Aquí tengo 3 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. A ver, un momentito. Vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a partir del 8 hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a partir del 8, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Así vamos a ir por toda la vuelta. Ahora os voy a explicar qué he hecho para cuadrar, porque aquí en el cuello, en este granny que tenemos solo en el cuello, aquí vamos a poner más puntos. Mira, vamos a poner de esta forma. Tú venías con 3 puntos, las 8 cadenas, salta 8 puntos. Bueno, pues vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios de cadena, y ya estaría en el cuello. Entonces haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos, y ya haces de nuevo las 8 cadenas, saltas y entonces te queda igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí me sobraba un punto, ¿vale? Aquí terminaba con 3, o sea, ya tengo 2 y me quedan de nuevo aquí 2 puntos, pero lo que he hecho es saltarme ese puntito y me voy a las cadenas y hago para terminar igual con 3. Puedes hacer eso, o puedes hacer que aquí en el cuello, en vez de dejar 11, ponga 12, pero ya me venía muy para acá, entonces por eso lo he hecho así, para que me quede más cuadrado todo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4 de esta que estamos haciendo, y ahora sería del derecho, ¿no? Hicimos una del revés, una del derecho, una del revés, y esta es la cuarta. Y aquí empiezo con una cadena, un punto bajo y otro punto bajo en el siguiente. Y me voy al espacio de las cadenas y voy a hacer 7 puntos altos, una cadena, 7 puntos altos. Entonces va 1, 2, 3, perdón, 4, 5, 6, 7, una cadena y 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y buscamos un 2 y en el tercero un punto bajo. Y repito 7, una cadena, 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, una cadena y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un 2, en el tercero un punto bajo. Y esto es lo que vamos a ir haciendo por todo. Cuando llegas a la parte donde tienes los 11 puntos, lo que haces es saltar un 2 y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y te quedarán aquí otros 2 que te vas a saltar y ya directamente vuelves otra vez con los 7, una cadena 7. ¿Vale? Cuando llegas al final terminas con tus 2 puntos bajos, haces 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos un punto alto y 5 cadenas, 5, 6, 7 y 8 cadenas en total. 8 para tener un punto alto, 5 de separación lazada y hago aquí un punto alto. ¿Vale? Tengo ahí como una especie de V y ahora van 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, perdón que me he salido. He hecho la V, las 5 cadenas y aquí vamos a abrir un poquito así para ver dónde tenemos el espacio de cadena y voy a enganchar. Aquí tengo de este punto 2 hebritas, pues engancho una y una de el otro punto y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerda que estamos del revés. Lazada y ahora hago el punto alto cogiendo aquí abajito donde tenemos los 5 puntos bajos, el punto bajo del centro. Y hago punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo, perdón, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y repito el punto bajo aquí arribita cogiendo solo una hebrita y otra hebrita de aquí, de esos 2 puntos del centro. Punto bajo. Nos tiene que ir quedando así. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora va el punto alto. Recordad que aquí hicimos un punto bajo, justo debajo de ese punto bajo. Punto alto, 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo igual, en el mismo sitio. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, aquí donde tengo el espacio de las cadenas, cogiendo aquí una hebrita de cada punto. Así. Repito una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Donde tengo el punto bajo justo debajo, aquí. Punto alto, 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Donde tengo el espacio, aquí engancho una hebra y otra hebra de los 2 puntos centrales. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y así vamos a ir por todo. ¿Vale? Del derecho se nos verá así. A la parte del cuello, aquí vas a hacer las 5 cadenas, salta los 7 puntos, esto que tienes aquí, recuerda que aquí tenía 7 puntos, salta el primero de los 7 y haces 5. 1, 2, 3, 4
y 5. ¿Vale? Ahí vamos a cerrar un poquito así el cuello. Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Y vas igual que hiciste aquí. Tienes que hacer aquí abajito. Perdón, no. Vamos directamente a... veníamos de hacer el punto bajo aquí. Aquí. Y ya 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a hacer la V debajo de... A ver. Que voy a visualizar. Aquí está el punto bajo, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo punto bajo. Aquí enganchando una hebrita de cada punto de los del centro. Voy a seguir así hasta el final. Aquí tienes que terminar con el punto alto, las 5 cadenas y el punto alto en el mismo sitio para hacer una V y terminar con la V igual que hemos empezado. Ahora, 1, 2, 3, giro. Y en esta vuelta vamos a hacer dentro del espacio 1, 2, 3, 4 y 5. Estiro. Me vengo al primer punto, no a las cadenas. Y cierro, estoy haciendo un punto postcor, separo con 1, 2, 3 y repito de nuevo otra vez 5 puntos dentro de esta V. 1, 2, 3, 4 y 5. Estiro, me vengo al primer punto. Paso todo y ahora separo con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a repetir en la siguiente V lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Estiro, me vengo al primer punto, retomo la hebra, hago un postcor, 1, 2, 3 y repito. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro aquí todo. Separo con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, me voy a la siguiente V y repito 5, lo cierro, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir haciendo por todo. Ahora queda raro, pero ya veréis qué bonito queda después. Vale, yo completé y te indico. Vas haciendo las V, separando con 8 cadenas. Cuando llegas al cuello, haces en el primer punto, tienes 5 puntos bajos, recuerda, haces el motivo en el primer punto, separas con 8 cadenas y en el último punto te quedan 3 puntos bajos aquí. Y continúas hacia abajo hasta llegar al final. Y terminas igual que empezaste. Bueno, pues ahí cortas la hebra porque vamos a añadir ahora el otro color, el color clarito. Y vamos a hacer esta vuelta en este color clarito. Me vengo de nuevo hacia acá para poder hacer esta vuelta del derecho. Y aquí abajito
donde tengo este punto alto, aquí engancho la hebra. Voy a entrar un poquito más hondo aquí. Hago una cadenita, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Te vienes aquí dentro del espacio de las 3 cadenas y vas a repetir el motivo con 5, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Te vienes al primero, cierra, 1, 2, 3, de nuevo repito, 5 puntos altos ahí dentro, 1, 2, 3, 4, 5, me vengo al primero, cierro todo, van 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y vas a venirte al punto alto que tienes aquí abajito pasando por encima de la cadena, o sea, la cadena te la dejas detrás, entra en el punto y haces un punto bajo, de esta forma. Ahora van 5, 1, 2, 3, 4, 5 y repite 5 puntos, 3 cadenas, o sea, 5 puntos, haces post-core, 3 cadenas, haces post-core, ¿vale? Voy a hacerlo aquí. Ya lo tengo de nuevo. Ahora van 5 de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Me vengo aquí detrás al punto alto que me encuentro ahí detrás. Hago un punto bajo, subo con 5. 1, 2, 3, 4, 5 y repito. Y esto es lo que vamos, perdón, esto es lo que vamos a ir haciendo todo el tiempo. Cuando llegas a la parte del cuello, hace las 5 cadenas y el punto bajo. Aquí recuerda que dejaste 3 puntitos bajos, pues en el del centro. Y ya continúas normal. Bueno, pues cortamos de nuevo la hebra, nos venimos de nuevo al principio para estar de nuevo en el derecho. Y ahora vas a añadir aquí abajito el color verde. De nuevo, esta sería la última vuelta ya. Aquí hago así una cadenita. Y te vas a venir al punto bajo y vas a hacer un punto bajo. Ahora, dentro del espacio, vamos a hacer... A ver, que voy a dejarme la colita por aquí porque luego la remataré. 7 puntos altos dentro de este primer espacio que tenemos de 5 cadenas. Se me viene la hebra. Aquí. 1, 2, 3, así hasta 7. Después de los 7 vas a enganchar, así como en relieve, el primer punto post-core y vas a hacer un punto bajo. Dentro del espacio de las 3 cadenas vas a hacer 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, repite en relieve el punto post-core y un punto bajo ahí. En el espacio 7 puntos, 1, 2, tengo de nuevo los 7 y ahora te vas a venir aquí donde tenía el espacio de la cadena. Para no equivocarte puedes contar 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este es el espacio de la cadena. Ahí. Pues vamos a pasar por ahí. Y por este punto bajo. Y ahí voy a hacer un punto bajo. De nuevo, dentro del espacio de las cadenas, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
vuelvo a coger en relieve, punto bajo y dentro del espacio de las 3 cadenas 7 puntos. Nos va quedando así. 3, 4, 5, 6, 7, en relieve el postcor, un punto bajo, 7 en el espacio, 1, 2, vuelvo a tener los 7, busco el espacio de la cadenita, entro y entro aquí en el punto bajo, paso todo, punto bajo y de nuevo 7, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir repitiendo todo el tiempo. Vale, pues tendríamos nuestro delantero que pasa por el cuello, todo eso ya terminado. Ya ha quedado súper bonito, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Vamos a hacer algo más con esta puntada porque me ha encantado. Pues cuando llegas aquí al final no vas a cortar la hebra porque vamos a hacer la parte de abajo, que la vamos a poner ya también bonita, y nos faltaría eso y los puños y ya habríamos terminado. Aquí vamos a hacer aquí mismo otro punto bajo donde he terminado y 2 cadenas y vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos antes. Aquí me voy a saltar hasta aquí, 2 cadenas, me voy a saltar hasta aquí, más o menos toma la distancia que tú veas que te viene bien. Aquí 2 cadenas, sería aquí 2 cadenas y ya hacemos igual que hemos hecho antes. Aquí 2 cadenas, saltas 2, 2 cadenas, un momentito, saltas 2, 2 cadenas, salta 2, 2 cadenas, voy a saltar aquí, en este caso he saltado 3, ¿vale? No pasa nada, 2 cadenas, aquí, 2 cadenas, al centro, 2 cadenas, aquí, ¿vale? Vamos así, aquí, vamos así por todo, 2 cadenas. Entonces me estoy dando cuenta que aquí hay que saltar como al segundo punto alto de los que te encuentras y aquí por eso antes he tenido que saltar más porque me he quedado antes, ¿vale? Me voy hacia atrás, que me quede todo bien. Aquí tendrías que saltar 1, 2 y 3. Aquí 1, 2, 1, 2, salto 2, 1, 2, salto 2, 1, 2 y salto 2, ve, y ya me quedo bien. 1, 2, aquí a la cabecita del punto puff, al centro, a la cabecita del punto puff, aquí al segundo punto alto, ¿vale? Y así vamos a ir por todo. Y cuando llegas al final, hace el último punto bajo donde tenías aquí el primero y ya en el primero, quiero decir primero de los que hiciste cuando venías hacia arriba en el delantero. Y ahí haces un deslizado, una cadena. Vamos a girar y ahora he pensado que vamos a hacer onditas porque es lo que mejor va a quedar en vez de terminarlo en recto, para que quede más afín a esta terminación. Aquí mismo ya había hecho la cadena, creo. A ver que no sé lo que he hecho ahora. Vale,
una cadena, giro. Vamos a hacer el punto bajo sobre el punto bajo. Y ahora me voy a saltar un espacio y en el siguiente hago 1, 2, 3, 4, 5. A ver que esto lo estoy haciendo un poco a ojo. Si hago así, en el siguiente espacio hago un punto bajo. Y en el siguiente espacio de nuevo 5, porque 7 me va a salir ya con muchos puntos. 2, 3, creo, 4 y 5. Voy a hacer este poquito y lo voy a comprobar. Me voy al siguiente espacio, punto bajo. Yo pienso que así va a quedar bien. Siguiente espacio, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio, punto bajo. A ver, vamos a comprobar que está quedando asentadito y es que más puntos ya nos crecería. Vale, pues así seguimos. He hecho una modificación porque una vez que lo he terminado quedaba con vuelo y eran muchos puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Además me gusta más así porque van 7 en vez de 5, que queda mejor. Empezamos haciendo el punto bajo. Tú aquí empiezas con el punto bajo y ya te saltas un espacio, igual que voy a hacer aquí. Me salto el primer espacio de 2 cadenas, me voy al siguiente, hago 7 puntos. Tengo los 7 puntos, te salta el espacio de cadena, te vas al punto bajo que hay en el centro aquí, te vuelves a saltar un espacio y en el siguiente vuelves a hacer 7. Cuatro, 5, 6, 7. Entonces en realidad te salta el punto bajo, un espacio y en el siguiente punto bajo un punto bajo. De nuevo, saltas el espacio y te vas al siguiente espacio, así que salta el espacio y el punto bajo y te vas al siguiente espacio. Y 7, ¿vale? Así, al final así queda mejor. Si no quedaban como muchos puntos. Vamos a preparar a continuación el hilo clarito y vamos a dar una vuelta por todo, una última vuelta. Aquí lo que hice fue eso, pues deslizarme al primer punto y ya cortar la hebra. Y como hice esa vuelta del revés, me vuelvo del derecho y voy a dar esta última vuelta, como digo, por todo, con el color clarito. Entonces vamos a empezar aquí, justo aquí, donde terminé de mi delantero, hice aquí un punto bajo, pues aquí en este punto bajo es donde voy a empezar. Hago ahí una cadena y ahora vamos a coger en relieve este punto. Incluso yo me iría un poquito más abajo. A ver, porque vamos a ir haciendo los puntos en relieve con picot, cogiendo el de abajo. Vale, pues sería aquí, entro, hago un punto bajo, 1, 2, 3 y entro de nuevo ahí y hago un picot. Y ahora vamos a hacer puntos deslizados. En los 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta forma. De nuevo repito, y esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Me vengo aquí al punto bajo, lo cojo en relieve, levanto 1, 2, 3 cadenas, entro de nuevo, a ver, aquí,
paso y paso. Y de nuevo 7 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, en el punto bajo hago un punto bajo, 1, 2, 3, pero hacemos el punto bajo en relieve. Y el picot. De nuevo 7 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No ajustes mucho los deslizados, los vas dejando pues normal. Vale, pues esto es por toda la parte de abajo que nos encontramos los 7 puntos y el punto bajo. Cuando vayamos a girar aquí en el delantero te veo para ver cómo hacemos en esta parte, en la que tenemos los motivos del delantero. Última explicación. A ver, yo aquí ya lo que hice fue terminar mi parte de abajo. Aquí me queda una hebrita, no, la he rematado todo. Lo he rematado, ya me ha asustado. Yo me pensaba que me quedaba una más que por rematar, que ya lo tengo todo rematado. Mira, aquí terminé y al final no he hecho nada en esta parte que va por aquí, por el delantero y por el cuello, porque es que me gusta como está. No lo voy a cargar más porque me gusta como está. Además se me aplanaba un poco y no me gustaba. Vale, pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Justo después de terminar eso, lo mismo en los puños. Haces una primera vuelta, pero esta vez todo del derecho. Haces una primera vuelta con un punto bajo, salta 2 puntos, 2 cadenas, ¿vale? Haces punto bajo, 2 cadenas, salta 2 puntos, punto bajo, ¿vale? Igual que hicimos aquí. Después van los 7 puntos, con el punto bajo saltándote un espacio y luego saltas otro espacio en el siguiente los 7 puntos. Y por último 7 deslizados, el picot, 7 deslizados. Lo mismo que hemos hecho aquí abajito. Y listo. Porque como además yo ya fui rematando todas mis hebras de los granny, lo que he tenido que rematar era las hebritas estas que al añadir aquí, ¿vale? ¿Veis? Tengo aquí un remate. Pues es lo único que he tenido que hacer y en la manguita de haber añadido la hebrita. Aquí tengo el remate. Ya sabéis que lo podéis quemar con el mecherito y se te queda más seguro. Bueno, pues esto es una super mega cucada de chaqueta. No me digáis que no. Es súper bonito el detalle que hemos puesto aquí al final. Creo que ha sido totalmente un acierto. Y bueno, pues en general todo es muy bonito. Faltaría un poquito de paciencia y con vapor ir abriendo aquí todo esto, que yo lo voy a hacer ahora. Todos los caracolitos con vapor abierto, ¿vale? Simplemente darle un poquito ahí. Lo vamos colocando, le vamos dando el vapor, que se nos vaya quedando lo mejor posible. Y a eso voy yo ahora. Y como veis, bueno, pues es muy, muy bonita. Con el color que te la hagas, te va a quedar bonita. Como dije al comienzo, me queda para un kit. Si alguien está interesado, se puede poner en contacto conmigo y tendría un kit. O para el fondo beige con todo lo demás en verde, o como yo la he hecho con verde, el fondo verde y todo lo demás en beige. Bueno, pues a través de mis redes podéis poner en contacto conmigo. Y con esta chaqueta tan preciosa os dejo hasta el próximo tutorial. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.